decir, los que van mal pueden recuperar, los que van bien tienen posibilidad de promocionar. No tienen que traer ningún certificado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estamos? ¿Alguna duda organizativa? Este lunes que viene lo vamos a hacer a las 9, porque igual hay clase. El otro lunes sí hay clase. Entonces el examen va a ser a las 12 horas. Si no se pierden las clases, los que eligen dar el primer ensayo del recuperatorio. ¿Estamos? ¿Alguna duda organizativa? ¿Ninguna? Bueno, lo que vamos a hacer en esta clase de repaso es, si yo les pregunto ahora a ustedes si tienen dudas, nadie pregunta nada. Lo que vamos a tomar es un examen del año pasado y vamos a discutir. En la medida que transcurren las preguntas, ustedes me preguntan. Y ustedes que tengan que ver con la temática que enfoca la pregunta, van a ver que totalmente esté o no esté denunciado. Si todo les parece chino básico, elijan la segunda fila para nada. Así no hacen paseo. Chicos, júntense un poquito. ¿Los que están atrás se escuchan mejor así? Sí. Bueno, no se preocupen en copiar las preguntas o sacar fotos, les pueden sacar fotos si quieren, igual después les paso el examen. Lo que hacemos es, vamos recorriendo las preguntas, yo les doy 30 segundos, ustedes ven cuál es la correcta, pescan a ver si tienen alguna otra duda genérica sobre el tema y me preguntan lo que se les ocurre. ¿Estamos? Este es el primer parcial del año pasado. Ok, hay dos tipos de preguntas en todos nuestros exámenes, siempre preguntamos lo mismo, cambiando algunas cuestiones menores, porque enfocamos a los temas que son fundamentales. Hay preguntas como esta que son integratorias, y hay otras preguntas que son formales, es decir, la célula TH1 produce interferón gamma, sí o no, punto, lo saben o no lo saben. Bueno, 30 segundos para cada pregunta y después las discutimos. Acá tienen una silla vacía de la Bien, ¿estamos? Vengan adelante, chicos, van a estar más cerca. Empezamos con la primera. Pregúntenme cualquier duda, más allá que sea un tópico formal que esté incluido acá o que no esté incluido. Acá tienen una silla y si no, ubíquense por algún lado. Primera pregunta. Estamos hablando de bacterias capsuladas. La cápsula bacteriana es un mecanismo de escape a la respuesta inmune y por lo tanto es un factor de patogenicidad bacteriana. Es decir, nos joroba mucho. Y particularmente joroba mucho y causaba millones de muertes que ahora hemos logrado proteger a los chiquitos menores de 1 o 2 años porque básicamente tienen demorada, no la producción, pero sí la maduración de las células B1, que es un elemento central. La cápsula bacteriana es tremenda, una estructura muy prominente y para ustedes que tengan una idea, hay distintos tipos de cápsulas. Pero ustedes asemejen la cápsula bacteriana con una cápsula que está formada básicamente por residuos de hidrato de carbono de ácido ciánico, que es lo mismo que nosotros tenemos en la superficie de nuestras células. De alguna manera la bacteria se disfraza de propio recubriéndose de ácido ciánico. Y el ácido ciánico media dos mecanismos de protección importantes para la bacteria. Primero, evade la activación del complemento.
fundamentalmente a través de la vía alterna y también de la vía clásica. La evade parcialmente, pero con mucha eficiencia. ¿Por qué insisto en esto? Porque siempre se plantea la misma pregunta. La pregunta es, frente a bacterias capsuladas, ¿cómo nos defendemos nosotros? Una de las 4 herramientas centrales de defensa que tenemos es el complemento. Pero no estamos diciendo que evade el complemento, lo evade, pero no en forma total. Es un mecanismo de evasión. ¿Quién se muere de infecciones por bacterias capsuladas por fuera de los chiquitos? Los pacientes adultos que no tienen complementos, que por ejemplo tienen mutado el C3. No tienen. Entonces, ¿el complemento sirve? Sí. ¿Evade? Sí, pero evade parcialmente. ¿Por qué evade parcialmente? Porque la cápsula es una estructura prominente pero irregular. Y hay lugares donde permiten el depósito de C3b y otros lugares que no. Ok. Entonces, la cápsula evade la activación del complemento y evade, como es muy prominente, ocluye PAMPs que están en la superficie bacteriana y por lo tanto dificulta el reconocimiento de PAMPs por los receptores de reconocimiento de patrones. Vamos a las opciones ahora. Los polisacáridos capsulares son polisacáridos. Entonces ustedes se confunden normalmente y piensan que al ser hidratos de carbono van a ser reconocidos por una familia de receptores que son los lectina tipo C. Y eso es falso. Los receptores lectina tipo C son receptores de reconocimiento de patrones que reconocen hidratos de carbono, pero no en ácido siálico, sino siempre reconocerían nuestras células. Reconocen hidratos de carbono ricos en manosa y fucosa, que lo tienen los bichos y no lo tenemos nosotros. Por ejemplo, HIV. La glicoproteína de superficie del HIV, que es la GP120, que es la que le permite infectar a los TCD4, pesa 120, se llama 120 porque pesa 120.000. 60.000 es un core proteico. Y los otros 60.000 son hidratos de carbono ricos en manosa, que son los que sí reconocen estas cosas. Pero entonces, los polisacáridos capsulados no son reconocidos por receptores lectina tipo C. Entonces, ¿los polisacáridos capsulados suelen ser reconocidos de modo eficiente por...? No, absolutamente falso. Si la cápsula estuviese integrada por alto contenido en residuos de manosa y fucosa, que no es el caso, sí, pero siendo ácido siálico no. Segundo, los niños menores de 2 años presentan mayor propensión a infecciones severas por bacterias capsuladas. Absolutamente. ¿Cómo aprendimos a enfrentar este problema tremendo en salud pública? Se morían millones de chiquitos menores de 2 años. ¿Con qué vacuna? Con las vacunas conjugadas. Con las vacunas conjugadas. Si alguno de ustedes llega a dudar de la estrategia de vacunas o empieza a opinar cosas como que vacunas sí, vacunas no, deje inmunología, deje facultad de medicina porque es tremendo, tremendo. Tremendo lo que está pasando. La semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, 3 casos de sarampión no importados. El sarampión es una enfermedad que a veces cursa en forma benigna y a veces muy jorobada. Falta de vacunación. ¿Por qué es tan importante el asunto de vacunación? Por el efecto rebaño. Necesitamos que el 96%, el 97% de la población esté vacunada. ¿Por qué? Porque hay chiquitos que no van a estar vacunados por un problema etario. Ustedes, la mamá tiene el chiquito. ¿De qué vacunan al chiquito en los primeros días antes de llevarlo a la casa? 2 vacunas solamente se lleva puestas, BCG y hepatitis B. Pero la triple viral no se la da. Entonces, si el chiquito va a un entorno donde hay gente no vacunada, se va a contagiar posiblemente. Entonces, es un problema tremendo. El anteaño pasado tuvimos 2 casos importados, pero esta vez, la semana pasada, el anterior, fueron 3 casos autóctonos. Que denota que las vacunas no están llegando a donde tienen que llegar. No solamente la vacuna, no llega nada. La gente HIV positiva, que todo paciente HIV positivo, aunque no tenga SIDA, debe tratarse. Cuando fue la semana pasada a los hospitales, tanto en Capital como en Gran Buenos Aires, peor todavía en el interior, no le dan las dosis de tratamiento antirretroviral necesarios para el mes. Le dan para una semana, semana y media. A veces hay gente muy humilde que no tiene plata para bajar. Entonces estamos en un problema importante. Entonces, los chiquitos menores de 2 años presentan mayor propensión a infecciones severas por bacterias capsuladas, sí. Debido a la inmadurez de los neutrófilos, no. Los neutrófilos son normales, lo que son inmaduros son las células B1.
La cápsula bacteriana inhibe la activación de la vía clásica, pero no la activación de la vía alterna, es falso. Inhibe principalmente alterna. Y inhibe clásica, también inhibe clásica, aunque en menor eficiencia, porque la activación de la vía clásica genera cantidades monstruosas de C3b. Las células B1, esta es la correcta, tiene que ser, las células B1, los neutrófilos, el sistema de complemento, juegan un papel relevante como mecanismo de defensa, absolutamente cierto. Nos falta una cuarta pata, si uno quiere completar todo, que son los anticuerpos, tanto IgM como IgG. Y ahí se termina la defensa contra las bacterias capsuladas. Quiere decir que la correcta es 1D. ¿Por qué el ácido ciálico inhibe el complemento? A ver si lo entendemos de una, que siempre se confunde. Por el factor H. El ácido ciálico pega al factor H, que es una proteína plasmática que tenemos todos nosotros. Todas nuestras células y las bacterias capsuladas tienen factor H pegado. El C3b, la vía alterna, ¿cómo lo genera? Por hidrólisis espontánea. El C3 por hidrólisis espontánea da C3b. Y se pega a todos lados. Y se pega también a la superficie bacteriana. ¿Qué es lo que pasa con una bacteria que tiene y otra que no tiene ácido ciálico? La que no tiene ácido ciálico no permite pegar el factor H. El C3b se pega igual. Entonces, ¿qué pasa? El C3b se pega y va a poder armar la convertasa de C3 y C5. Pero si tiene ácido ciálico, se va a pegar también el H. Y el H se va a unir al C3b merced del ácido ciálico. Y va a permitir el factor H que una proteína plasmática que se llama I, que es una proteasa, clive y destruya el C3b. Entonces el enigma de todo es que el ácido ciálico permite unir el factor H. Y el factor H es necesario, imprescindible para que la proteasa plasmática I clive a C3b. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de algún tópico que está en esta pregunta o que a ustedes se les ocurra? 30 segundos para la segunda pregunta. Bien, vamos nomás a la pregunta. En el marco de una infección viral que afecta el sistema respiratorio. Por fuera de la pregunta, si yo les digo a ustedes, a ver, ¿qué componentes de la inmunidad innata y adaptativa son importantes en la respuesta inmune antiviral? En inmunidad innata, básicamente células NK, células dendríticas plasmocitoides. Entre los mecanismos humorales, interferones de tipo 1. ¿Quiénes no están involucrados? Bueno, por ejemplo, lo que son macrófagos, no pasa nada. Neutrófilos, un paciente neutropénico severo no tiene mayor incidencia de infecciones virales. El complemento en la infección viral tiene un rol accesorio. Por parte de la inmunidad adaptativa, ¿quiénes son los mecanismos propios a la inmunidad adaptativa que generan un estado de inmunidad antiviral? TCD8 y linfocitos B merced a la producción de anticuerpos. Ustedes tienen una confusión con los linfocitos B y los anticuerpos. Como los virus son en un sentido parásitos intracelulares obligados, están cursando biología ya, piensa que los anticuerpos no entran. Los anticuerpos no entran en la célula infectada, pero los virus hacen ciclos replicativos y después para infectar otras células sí alcanzan el espacio extracelular. Entonces, los anticuerpos juegan un rol crítico en inmunidad antiviral. De hecho, todas las vacunas del calendario oficial, todas, salvo la BCG, actúa a merced de la producción de anticuerpos y la inducción de memoria B.
Entonces, ¿qué mecanismos propios de la inmunidad adaptativa? Células TCD8, anticuerpos y todo lo que conduzca a la producción de anticuerpos. Por ejemplo, las células T foliculares helper que están involucradas en la colaboración TB. ¿De acuerdo? Bien. El interferón gamma promoverá en las células infectadas la producción de centenares de proteínas capaces de generar una actividad antiviral. Falsa. No es el interferón gamma. El interferón gamma promueve la inmunidad antiviral, pero esa acción, la que dice el enunciado, la están haciendo los interferones de tipo 1. Interferón de tipo 1 es un mundo, interferón gamma es otro mundo. Hay cerca de 800 proteínas con actividad antiviral inducida por los interferones de tipo 1 en las células infectadas y en las células no infectadas, es decir, en la periferia. Pero esa acción es mediada por interferones de tipo 1. El interferón gamma sí media una acción antiviral, pero no activando al macrófago, sino induciendo la activación de las células NK y promoviendo el desarrollo de la memoria TCD8. Si ustedes entienden cada una de las palabras que están planteadas en la diapositiva como estrategia de estudios de los seminarios, que no alcanza con el seminario porque tienen que ir a un libro para entender los títulos que dicen a veces las diapositivas, con eso tienen un 80% del examen. Si la guía para aquel que no tiene tiempo, que no llega a los teóricos, etc., es entiendan bien los contenidos de los seminarios y las preguntas de las tutorías que se refieren a los seminarios. ¿De acuerdo? Entonces, la primera es incorrecta. Segundo, la IL-8 promoverá el reclutamiento de células dendríticas plasmocitoides. No. Nosotros no estudiamos factores quimiotácticos para las plasmocitoides. Y la IL-8 lo único que hace es reclutar neutrófilos. Y los neutrófilos encima de inmunidad antiviral son absolutamente dispensables. La formación de centros germinales en los ganglios drenantes del sitio de infección requerirá del procesamiento de antígenos virales por los linfocitos B. Hasta ahí vamos bien, porque la formación de centro germinal en la respuesta B tiene que ver con tres cosas. Tiene que ver con switch isotípico, memoria y maduración de afinidad. Si no hay centros germinales, que es lo mismo que decir que no hay colaboración TB, no ocurren esas tres cosas, ¿de acuerdo? Pero dice, requerirá, para que se produzca esto, el procesamiento de los antígenos virales por los B2 por la vía endógena y endocítica. La vía endocítica sí, porque el B2 toma el antígeno, lo procesa por vía endocítica, lo presenta por clase 2 y activa a los T foliculares. Pero por vía endógena es para activar a los TCD8. Entonces no requiere eso. La formación del centro germinal requiere presentación por clase 2, que es vía endocítica, no por clase 1, que es endógena. Esa es falsa. La expresión de CCR7. CCR7 es lo que permite la vía de entrada a los órganos linfáticos secundarios más allá de cuál es el acceso. Dos grandes rutas de acceso. Las células dendríticas convencionales por vía aferente linfática. Todo lo demás por vía hemática. Cuando hablo de todo lo demás estoy hablando de T y B naive, T y B de memoria, células dendríticas plasmocitoides y células NK. La población minoritaria de las células NK, la que nosotros caracterizamos como alta expresión de CD56 y baja de 16. Entonces la D, la correcta, dice la expresión de CCR7 permite a las células dendríticas plasmocitoides, entre paréntesis, por vía hemática, y a las células dendríticas convencionales, por vía aferente linfática, y a la fracción minoritaria de células NK por vía hemática, ingresar a los ganglios drenantes del sitio de infección. Esa es la correcta. Chicos, planteen cualquier duda, por más ridícula que sea, sus compañeros y yo prometemos no reír. Sáquense las dudas. ¿El aire? ¿Tenemos el aire acá también? Chicos, pasen esto para atrás, tienen que apuntar de cerca y se prende. Bien. $30 segundos.
que están parados, si quieren sentarse acá adelante en el piso, en la madera, se pueden sentar y van a estar más cómodos, como quieran, Bien, estamos con esta. ¿Cuál es la correcta? ¿B? ¿Todo el mundo dice B? ¿D? Veamos, C, A. La producción de la Mycobacterium tuberculosis es una bacteria de vida intravesicular. Es el target de las respuestas TH1. ¿Cursaron bacterios ya? ¿Sí? Ok. Primera pregunta. Cultura general. ¿Qué proporción de ustedes están infectados por Mycobacterium tuberculosis? 30%, 25%, 35%. ¿Tuberculosis se cura o no se cura? ¿Se cura? Sí. Vamos a votar. ¿Quién dice que sí se cura tuberculosis? ¿Quién dice que no se cura tuberculosis? Cuando votamos, la idea es que todos levantan la mano. Por sí o por no. Acá no vale la abstención. La abstención es tipo medio pelo, no vale. O votan por sí o votan por no. Volvemos. ¿Tuberculosis se cura sí o no? ¿Quién vota por sí? ¿Quién vota por no? Estamos en el horno. En el horno total, chicos. Tuberculosis sí se cura. Lo mismo si yo le pregunto hepatitis C. Un paciente con hepatitis C, ¿se cura o no se cura? Sí se cura. Se cura, es un tratamiento prolongado por 6 meses con rotación de drogas, etc. Pero el tratamiento es curativo, salvo un grupo muy particular de pacientes que tienen cepas multiresistentes. ¿Sí? Fíjense que si yo hablo de patologías infecciosas, es la patología que tuberculosis, existiendo tratamiento, es la que más mata en todo el planeta. Ok. Y yo les digo, supongamos que ustedes todos son inmunocompetentes. Y no digo que sean competentes en inmuno, sino que son inmunocompetentes. Quiere que no tienen ninguna inmunodeficiencia. ¿Por qué cuerno la tercera parte de ustedes está infectado por tuberculosis? ¿Por qué? ¿Cómo? La prima infección no es enfermedad. Está perfecto. Pero ¿por qué no te curás? ¿Por qué no erradicás al bicho si tus células TH1 andan bien? Cuando tienen ese tipo de situaciones y ustedes son inmunocompetentes, es que el bicho en cuestión ha evolucionado junto con nosotros y tiene mecanismos de escape muy eficientes. En el caso de tuberculosis tiene 2 o 3 mecanismos de escape. Uno que evita la migración de las células dendríticas en las primeras 36, 48, 72 horas. Retiene las células dendríticas en pulmón. Si yo tengo una infección, la célula dendrítica del foco, por ejemplo de piel, llega al ganglio en las primeras 24 horas, 36. En el caso de la infección por tuberculosis llega recién a la semana. Si llega recién a la semana al ganglio, en el ganglio es donde se activan las células TH1. Las células TH1 tendrán que llegar al día 6 al pulmón. Pero como la dendrítica recién llega al día 6 al ganglio, la célula TH1 llega al pulmón al día 14. Cuando llega la célula dendrítica, la célula TH1 al pulmón, ¿qué encuentra? Un grupo de macrófagos que están súper infectados, porque no pudo llegar esa célula TH1 al día 7. Y ese grupo de macrófagos súper infectados es refringente a ser activado por qué citoquina, por el interferón gamma. Y entonces, ¿qué pasa? Si no activo a la bacteria por interferón, al macrófago por interferón gamma, no resuelvo la infección. Entonces, crean un pequeño granuloma para evitar que se desparrame la infección. Pero esos macrófagos que están súper infectados y que la bacteria los convirtió en un nicho para su proliferación, no logramos activarlos. ¿De acuerdo? No logramos activarlos. Entonces, siempre que tienen la infección por HIV, el HIV es muy inmunogénico, desata una fuerte respuesta inmune o una pobre respuesta inmune. Vamos a votar.
¿Quién vota que desata una fuerte respuesta inmune? Tienen que votar por sí o por no, ¿eh? ¿Quién vota porque despierta una floja respuesta inmune? ¿Entendieron el asunto de que tienen que votar? La respuesta inmune que nosotros desatamos es recontra fuerte. Recontra fuerte. Por ejemplo, yo no tengo anticuerpos circulantes anti-HIV, porque me hice la serología, trabajamos con HIV, entonces cada 2 meses nos hacemos una serología. No estoy infectado por HIV, no tengo anticuerpos circulantes. ¿Sí? Si yo me pesco la infección por HIV, a las 2 o 3 semanas, el 15 o 20% de todos mis anticuerpos circulantes están dirigidos contra el HIV. 20%. Es decir, que tengo miligramos por mililitro de anticuerpo, que es una barbaridad para HIV. Pero ¿cuál es el problema? Que no me sirven. Pues la infección por HIV no cura. No hay ningún paciente en el mundo con evidencia directa de cura de la infección por HIV. Lo único es el paciente alemán, que es por un trasplante. Olvidémoslo por ahora. ¿Por qué es eso? Porque el HIV cambia, muta. Es un virus que no tiene un marco de corrección de lectura cuando vean HIV en la cursada de biología. Entonces cambia. Yo produzco anticuerpos para la cepa que tuve hace 10 días atrás. Pero al momento de que alcanzo un tenor alto, no logra neutralizar la infección. Entonces siempre que nosotros somos inmunocompetentes y tenemos un bicho que no logramos erradicar, que establece una infección crónica, fundamentalmente es porque ese bicho pone en marcha mecanismos de escape de la respuesta inmune. Por variación, por persistencia, por ocultamiento, por lo que fuese. ¿Estamos? Bueno, Mycobacterium tuberculosis, hay muchas cosas que no entendemos. Nosotros no entendemos por qué, si vamos a la Villa 31 y la gente vive en una casilla y el papá es vector a Mycobacterium tuberculosis, ¿okay? Salen las gotitas y con muy poquito Mycobacterium tuberculosis introducimos la infección, porque si hay 4 hermanitos chiquitos, hay 2 que se infectan y otros 2 que no se infectan. ¿Por qué? Bueno, la verdad que no lo sabemos por qué. En esa, que a uno pesca la infección, a otro no, hay mecanismos de la inmunidad innata que andan en forma distinta en esos 4 chiquitos que no tienen ninguna deficiencia. Cada uno de nosotros tiene una particular eficiencia para montar la respuesta inmune. ¿De acuerdo? Hay una gran variabilidad en la población normal. Está lleno de cosas que no entendemos. La producción de la quinosina CXL13, tuberculosis. Nosotros los exámenes nuestros son muy parecidos año tras año. Y pese a ser parecidos, los bochamos año tras año. No bochamos tanto. ¿Qué es lo que? En tuberculosis siempre preguntamos lo mismo. En general, las grandes temáticas siempre preguntamos lo mismo, cambiando un poco el enfoque de la pregunta. ¿Qué es lo que no protege en tuberculosis? Los anticuerpos. Los anticuerpos no protegen. Se producen en cantidades monstruosas, pero no protegen. Todo lo que tenga que ver con anticuerpos no es importante en el desarrollo de una respuesta protectora. CXL13 es la citoquina que produce la célula folicular dendrítica. ¿Para qué sirve la CXL13? Para atraer al folículo, a los linfocitos T folicular y Helper, células B2, para formar el centro germinal. Entonces, la producción de la quinosina CXL13 por parte de las células dendríticas foliculares, hasta ahí correcta. ¿Juega un papel importante en la protección? No, porque los anticuerpos sí se producen, pero no protegen en absoluto. Falsa. Segundo, la interacción de LGA1. ¿Qué es LGA1? Es una integrina. ¿Y qué es ICAM1 y ICAM2? Son miembros de la superfamilia de inmunoglobulinas. Esa interacción LGA1 y ICAM2, es decir, integrinas, que se expresan en leucocitos, ICAM1 y ICAM2, moléculas pertenecientes a la superfamilia de inmunoglobulinas, que se expresan en la cara luminal del endotelio, es lo paradigmático, para extravasación. Pero en LGA1, ICAM1 y ICAM2, además participan en la activación de los linfocitos T. En la fase más temprana, la célula dendrítica entra al ganglio linfático en el área paracortical, también entra el T-naive. Se encuentran sobre los conductos reticulares fibroblásticos. La primera interacción que muestran, que no es específica, tiene que ver con el linfocito T expresa LGA1, la célula dendrítica expresa ICAM1 y ICAM2, se acercan y se unen.
y es una unión transiente, salvo que el linfocito T, a través de su heterodímero alfabeta, reconozca un epitope. Si reconoce el epitope, cambia la conformación del FA1, como es una integrina, reconoce con alta afinidad y entonces se activa. Entonces, sí es muy importante esta interacción en la activación de los linfocitos T, no solo en la activación de la extravasación. Entonces, la interacción del FA1 expresada con el linfo T, con ICAM1 y CAM2, expresado por las células dendríticas convencionales maduras, juega un papel relevante en la activación del linfocito T naive, absolutamente cierto. C. La IL-2 producida por la TH1. La IL-2 expande a las células T, pero no activa en absoluto al macrófago. La citoquina TH1 que activa al macrófago es interferón gamma. Entonces, la IL-2 producida por las células TH1, vamos bien, inducirá la activación de los macrófagos, falsa totalmente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Complemento. Vamos a la pregunta del complemento. El complemento se activa por 3 vías, que no vamos a decir cuáles son ahora, ya las conocen, ustedes estudian los mecanismos, la integración de las convertasas, etc. El complemento tiene 4 funciones, de las cuales 3 son importantes y una mucho menos importante. La función más importante del complemento es inducir inflamación. Lo hace a través de C5A. C5A induce inflamación a través de 2 mecanismos. Atrae a los neutrófilos y activa los mastocitos. De los mastocitos liberan histamina, relajan las uniones entre células endoteliales. Y eso permite la extravasación del neutrófilo. Ok. Función 1, inflamatoria. Función 2, opsonina, se deposita C3b y hay receptores de complemento que favorecen la fagocitosis. Función 3, potenciación de la respuesta B. Función 4, solo operativo contra el género Neisseria, es el complejo de ataque a la membrana. ¿Por qué solo operativo? Porque las demás bacterias hallaron la forma en su evolución de sacarse el complejo de ataque. Entonces, los que tienen mutaciones en C8, C9, lo único que tienen son infecciones residuantes por Neisseria, gonorrea o meningitis. Es decir, que tienen gonorrea o tienen meningitis. Pero frente a otras bacterias, nada. ¿De acuerdo? La acción lítica mediada por el sistema de complemento juega un papel relevante como mecanismo de protección frente a infecciones por bacterias capsuladas. No. Frente a Neisseria sí, frente a otras no. La activación de las vías lectinas del sistema de complemento no requiere la participación de componentes C2 y C4. Es falsa. La lectina que une manosa no requiere para activar la cascada el C1, pero sí el C4 y el C2, por lo tanto es falsa. La convertasa de C3 de la vía clásica integra en su estructura C3b, falsa. La clásica es C4b2b, la alterna es C3b-BB. Entonces, si fuera alterna estaría bien, pero no lo es. El componente C5A del complemento induce la quimiotaxis de neutrófilos y favorece su extravasación, podríamos decir, al activar a los mastocitos de granular histamina y relajar el endotelio. La D es la correcta. Células NK.
Vamos con las células NK. Conceptos genéricos de las células NK. Las células NK comprenden entre el 6, 7 y 12 o 13% de los leucocitos circulantes. Los que circulan, hay dos grandes poblaciones que se caracterizan, una de ellas por expresar mucho CD16, que es el 90%, el CD16 es el Fc gamma receptor de tipo 3, es un receptor estimulatorio, y el 10% se caracteriza de las circulantes por expresar CD56, que para ustedes no sirve para nada, es solamente un marcador. Jorge, ¿vos tenés un control de vuelta? Sí. El 10% de las células NK circulantes expresan CD56, son las que sí expresan CSR7. Solo el 10% van a tener la vía de entrada a los órganos linfáticos secundarios. Las otras van a través de un endotelio plano al tejido infectado. ¿Estamos? ¿Cómo se activan las células NK? Dos grandes mecanismos. Uno por citoquinas. La pueden activar el interferón gamma en primer lugar, la IL-12, la IL-15. Segundo, cuando enfrentan una célula blanco infectado o una célula neoplásica, hay un juego de receptores estimulatorios e inhibitorios. Si lo que predomina son los ligandos estimulatorios, se activa. Si predominan los ligandos inhibitorios, no se activa. Ligandos estimulatorios, los que les podemos tomar a ustedes de toda la batería que hay, son básicamente dos. CD16, que es tremendamente potente, y NKG2D. CD16 reconoce el fragmento PC de los anticuerpos. Y NKG2D reconoce MIK y MIKB, que se expresan en células infectadas o estresadas. Los receptores inhibitorios, los más importantes, son los receptores KIR, que reconocen moléculas clásicas de clase 1, con la aclaración que los receptores KIR, si bien predomina el efecto inhibitorio, hay KIR que son estimulatorios, y ambos reconocen lo mismo, reconocen las mismas moléculas cargadas con los mismos péptidos. Pasa que uno está asociado a motivos ITIM, los inhibitorios, que son los que tienen colas largas, y otros se asocian a motivos ITAM. Representan del 0,5 al 1%, falso, mucho más, 10 veces más por lo menos. Aquellas que expresan un alto tenor de CD16 presentan mayor capacidad productora de interferón gamma, falso. Alto 16 son citotóxicas, poca producción de interferón gamma. Alto 56 sí, sería correcta, pero no lo es. Su receptor NKG2D y su receptor CD16 inducen la activación de las células NK, es lo que dijimos, es la correcta, y sus receptores KIR estimulatorios e inhibitorios reconocen las mismas moléculas, no diferentes moléculas, reconocen las mismas moléculas. Es decir, que la correcta es la C. ¿Alguna duda de NK? A ver si me confundí, chicos. La C, que NKG2D y 16 son ambos estimulatorios. Estas son preguntas formales. No hay nada que integrar, o saben o no saben. Bueno, esta es muy sencillita. Siempre hay 4 o 5 preguntas, siempre lo mismo. ¿En qué citoquinas inducen qué perfil o no? Y qué acciones median las citoquinas que produce el perfil. Interferón gamma, IL-2, IL-17, IL-22, etc. La citoquina IL-23 e interferón gamma juegan un papel importante en la inmunidad antiviral. Interferón gamma sí. Y IL-23 es la citoquina que expande a las células TH17. Y las células TH17 con los virus no tienen nada que ver. Las células TH17 median la inmunidad frente a hongos extracelulares, Candida albicans, o frente a bacterias extracelulares. Entonces la primera es incorrecta por la IL-23. B. Para ver cómo tienen que estudiar. Las citocinas de 22 y 17A son producidas por células TH17, ambas dos. ¿Qué hacen? Hacen algo en común y algo distinto. 17A y 22 activan el epitelio.
¿Qué significa? Vamos un paso más, activar el epitelio. Significa tres cosas. La célula epitelial produce IL-8, produce péptidos antimicrobianos y produce mucinas. La IL-17 y la IL-22 hacen lo mismo sobre el epitelio. Este tríptico de respuesta, quiere decir que la B es correcta. ¿Cuál es la diferencia que hay? Que la IL-17, pero no la IL-22, activa leucocitos. La 17 es quinotáctica para neutrófilos y activa macrófagos, cosa que no está contenida, pero se los aclaro. La IL, no hay ninguna citoquina que sea reconocida, ni quimiosina que sea reconocida por receptores de reconocimiento de patrones. Los RRP reconocen PAMS y DAMS, pero jamás citoquinas. Las células T regulatorias naturales. Las células T regulatorias naturales producen IL-10 y TGF-beta, no producen IL-4. Paréntesis, células T regulatorias en general, que suelen confundirse grave. Las células T regulatorias comprenden 4 poblaciones diferentes. Una son las células T regulatorias naturales. Salen del timo ya como T regulatorias naturales, expresan de forma constitutiva FOXP3, CTLA4 y CD25, que es la tercera cadena del receptor de IL-2 que le permite tener alta afinidad. Esas son las células T regulatorias naturales. Para ejercer el efecto regulatorio tienen que activarse en el órgano linfático secundario. Primer subset. ¿Cómo suprimen? Por los 4 mecanismos que tienen en la diapositiva del seminario. Después hay 3 poblaciones que no son naturales, son inducibles. Entonces, ¿qué significa inducibles? Que son células T naive, que recién adquieren un fenotipo regulatorio cuando son activados en el ganglio linfático. ¿Por qué? Porque el microambiente es tolerogénico. ¿Qué involucra el microambiente tolerogénico? Que no hay citoquinas inflamatorias, que hay IL-10, que hay TGF-beta, y que las dendríticas que inducen su activación tienen un bajo tenor de moléculas coestimulatorias. ¿Cuáles son esas 3 poblaciones de células T regulatorias inducibles? Primero hay una que es indistinguible de las células naturales, salvo por su origen, que son las células T regulatorias inducibles FOXP3 positivas, que también actúan por los 4 mecanismos de la diapo. Y después tienen células T regulatorias inducibles FOXP3 negativas, que son las T regulatorias de tipo 1 y las células T regulatorias de tipo 3. Las T regulatorias de tipo 1 trabajan produciendo IL-10, las T regulatorias de tipo 3 trabajan produciendo TGF-beta. ¿Alguna duda? Ahí dijiste, las naturales y las inducibles también van a producir citoquinas. Sí, las naturales y las inducibles FOXP3 positivas trabajan por los 4 mecanismos. Las otras 2 no, utiliza cada uno un solo mecanismo. ¿Estamos? No, no. Las regulatorias inducibles de tipo 1 las inducís por IL-10 y las regulatorias de tipo TH3 las inducís por TGF-beta. IL-4 no induce, IL-4 induce TH2. Pregunten, chicos, pregunten y aprovechen para sacarse las dudas. Vamos a las 7. Bien, ¿están preparados para votar? Vamos a ver cuál en bolainas están. ¿Quién vota? Tienen que votar. La treta es que todos levantan la mano en una única ocasión. ¿Quién vota por la opción A? ¿Quién vota por la opción B? ¿Quién vota por la opción C? ¿Quién vota por la opción D? Es muy democrático, está repartido en forma relativamente homogénea.
A ver, estamos hablando del repertorio de las células B2. ¿Sí? Esta facultad los tiene mal acostumbrados. Estudien conceptualmente. Si ustedes estudien más haciéndose preguntas que contestando las preguntas. ¿Qué significa el repertorio? El repertorio no significa otra cosa que los millones de clones B que tenemos, que se generan durante la ontogenia, no los órganos linfáticos secundarios, durante la ontogenia. Entonces, el prereceptor B está integrado por una cadena pesada Mu y una cadena liviana que no han sufrido eventos de recombinación. Falso. El prereceptor B, que caracteriza el estadio pre-B, es una cadena Mu rearreglada y una cadena liviana sustituta, que no está rearreglada. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Entonces es falsa. ¿Qué significa rearreglada? Significa que ya actuaron las enzimas RAG1 y RAG2 y hicieron el rearreglo BDJ. Y ese rearreglo BDJ va a generar un único minigen. Y ese gen va a codificar el dominio variable de la cadena pesada Mu. Entonces es falsa porque está rearreglada la cadena pesada, no la liviana. En el centro germinal se producen recombinaciones en los fragmentos de ADN. Esta pregunta es para que no se confundan en eso, es falso. Ustedes vienen con un conocimiento de genética que puede ser excelente, muy bueno, bueno, regular, deplorable. Ustedes están entre el deplorable y el malo, no por culpa de ustedes. Tendríamos que crear una materia que sea genética, porque la medicina cada vez más está pasando por ese lado. Bueno, no como una materia enorme como ustedes tienen, histología, embriología, genética, qué sé yo. Bien, entonces, hay distintos cambios que se dan en el DNA. Una cosa es la recombinación de fragmentos génicos que ocurre en el marco de la ontogenia, y otra cosa es el fenómeno de hipermutación que ocurre en el órgano linfático secundario. Esos son los dos cambios a nivel del ADN. Y después existe un cambio a nivel del ARN, que ¿cómo se llama? Splicing, que es muy importante en el hombre, no solamente para inmunología, sino el splicing genera una amplia diversidad de productos a partir de un único gen, porque trabaja sobre modificaciones en el RNA. Entonces, en el centro germinal no se produce eso. Sí hay cambios en el ADN, pero esos cambios en el ADN tienen que ver con hipermutaciones. La edición del BCR. Bueno, el que no tiene idea de ontogenia no tiene idea de esto. El BCR, cuando yo tengo... En el BCR también hay una selección positiva y negativa. ¿Sí? ¿Por qué les parece a ustedes que la ontogenia T empieza y termina en el timo y la ontogenia B empieza en médula ósea e involucra en la fase final un órgano linfático secundario? ¿Qué tiene la ontogenia T que no tiene la ontogenia B y entonces necesita terminar en el vaso? Estamos hablando de la última parte, la selección negativa, que es matar a todos los clones T o B autorreactivos. La ontogenia T tiene una selección positiva en la corteza tímica, una selección negativa en la médula. La médula del timo expresa el factor de transcripción aire, que le permite expresar péptidos de un origen extratímico. El B no tiene eso, la médula ósea no tiene eso. Entonces, ¿qué hace? Usa el gran filtro de la sangre, que es el vaso, para que los linfocitos B transicionales puedan reconocer cosas propias. Y pese a ese tremendo esfuerzo que significa para la evolución hacer la ontogenia en órganos linfáticos primarios y secundarios, todos nosotros tenemos clones T y B autorreactivos. Y la tercera parte de ustedes va a tener manifestaciones de autoinmunidad a partir de los 60 años o 50 años. ¿Por qué? Porque tenemos T y tenemos B autorreactivos. Pero entonces, ¿por qué no les generan a ustedes? Bueno, una primera aproximación, no les generan daño a ustedes porque sus células T regulatorias en los jóvenes andan muy bien. Los pacientes que tienen mutaciones en FOXP3, ¿de qué mueren? Y no hay cómo salvarlo. Son muy poquitos, porque es una inmunodeficiencia primaria, uno cada 200.000 nacimientos vivos. ¿De qué mueren? De autoinmunidad. Porque las células T regulatorias no logran suprimir los clones T autorreactivos. Entonces, la edición del BCR es una manera de salvar algunos linfocitos B, que son ya autorreactivos,
Y entonces, ¿qué hacemos? Le cambiamos la cadena liviana por otra cadena liviana, a ver si tenemos la suerte que no reconozcan antígenos propios y no sean deletados. Entonces, no induce la muerte por apoptosis de los clones B autorreactivos. Cambia la especificidad a fin de evitar la apoptosis de las células B. Entonces, déjenme recopilar que ya me olvidé. Todas son incorrectas. La opción correcta es la D de dedo. Sí. Sí, porque sería BCR. Plasmocitos de vida media larga. Vámonos más. Entonces, los plasmocitos. Los plasmocitos vienen de los plasmoblastos que entran a la circulación cuando salen del ganglio linfático porque expresan el receptor para CXL12, que es XR4, y van a ocupar nichos en médula ósea. Los plasmocitos no expresan BCR, los plasmocitos no sufren hipermutación. Los que sufren hipermutación son precursores, son los centroblastos. En los centroblastos hay hipermutación, en los centrocitos hay switch isotípico y ambos son precursores de los plasmocitos. La primera es falsa. Segunda, el número de nichos en médula ósea. El número de nichos en médula ósea es limitante. Se van a pelear los plasmoblastos por ocupar esos nichos. Tal es así que si yo los vacuno a ustedes con una vacuna X y todos ustedes recibieron el calendario general de vacunación, si yo los vacuno a ustedes voy a empezar a ver que hay plasmocitos de otras especificidades que empiezan a aparecer en circulación, porque los nuevos plasmoblastos los desalojan. Entonces van a ser plasmocitos, por ejemplo, productores de anticuerpos contra toxina tetánica. Entonces, supera ampliamente, no, por el contrario, hay 10 a la 9 nichos en la médula ósea de un tipo de 60 kilos, de 40 años, y eso no alcanza para albergar todos los plasmoblastos. Es un factor límite. Pueden diferenciarse como tales sin haber recibido la colaboración de los linfocitos T folicular helper, no. Sí puede haber plasmocitos derivados de células B1 y B marginales del vaso, pero no puede haber plasmocitos de vida media larga, porque no son originados por B1 y B marginales. Por lo tanto, requieren la colaboración TB del ganglio linfático. Producen anticuerpos de mayor afinidad hacia el antígeno inductor respecto de las inmunoglobulinas de superficie expresadas por el linfocito NAIR, a partir del cual se origen. Sí. Vamos a ver, primero una pregunta genérica en relación al repertorio. Ninguno de nosotros está infectado por HIV. Si hay alguno que está infectado por HIV, debiera saberlo y tratarse. Todo paciente infectado por HIV hay que tratarlo inmediatamente. ¿Sí? No por la evolución de la infección por HIV en el paciente no tratado, es que si el paciente no tratado termina muriéndose. Pero termina muriéndose normalmente al cabo de años. ¿Cuál es la ventaja de tratarlo? Que no evoluciona en ciertos problemas que tienen los pacientes infectados. Problemas asociados al envejecimiento y fundamentalmente el paciente HIV positivo tratado prácticamente no contagia. No contagia. Se disminuye en 1 en 100 la capacidad de contagiar porque no tiene carga viral detectable y tampoco tiene fluidos corporales. Si es una mujer en fluido vaginal, si es un hombre en el semen. ¿De acuerdo? Ninguno de nosotros está infectado por HIV. Ninguno. ¿Yo tengo anticuerpos para HIV si no he sido infectado? ¿Sí o no? Votemos. Yo no estoy infectado. Trabajamos con HIV, así que nos hacemos cada 2 meses la serología. No estoy infectado. ¿Yo tengo anticuerpos para HIV? ¿Quién vota que sí? Levanten la mano.
¿Quién vota que no? Perdió la mayoría. La mayoría a veces se equivocan. ¿Por qué sí? Porque yo tengo clones B capaces de reconocer cualquier cosa. Y cada clon B tiene su BCR. Y el BCR está compuesto por dos estructuras, un anticuerpo y el heterolímero que alfa y que beta. Yo tengo decenas de clones distintos capaces de reconocer HIV, tuberculosis, estreptococo pneumoniae, el marfil de un elefante, hierro, cualquier cosa. Porque se generan en forma aleatoria. Yo tengo anticuerpos para todo. ¿Cuál es el asunto? Que los tengo, si no he sido infectado, los tengo integrando parte del BCR. Ese linfocito B está, tiene el anticuerpo, pero no se activó, no se con plasmocitos, no hay producción de anticuerpos, ¿de acuerdo? Pero entonces yo tengo anticuerpos anti-HIV, tengo la mala suerte de contagiarme por HIV. Y entonces aíslo mis anticuerpos al mes. Y comparo la afinidad de estos anticuerpos que tengo al mes con el anticuerpo que integró originalmente mi BCR. ¿Tiene más afinidad o menos afinidad? Más, porque hipermutó. Esa es la pregunta. Producen anticuerpos de más afinidad hacia el antígeno inductor, los plasmocitos, respecto a las inmunoglobulinas de superficie expresadas sobre el ADN. Cosa que no ocurre en los T, porque en los T no hay hipermutación. La hipermutación es propia de los B. Los B aumentan la afinidad, los T no. Y ya me olvidé cuál era la correcta. La D. La B. No, la D, perdón, ya estoy mareado. La D. Muy fácil. Sí, chicos, pasen para adelante, por favor, eso. No llega. Células foliculares dendríticas no expresan CXR5. CXR5 lo expresan las células T foliculares y los B2. Lo que hacen las foliculares dendríticas es producir el ligando de CXR5, que es XR13. Falsa la primera. Se encuentran presentes en los folículos secundarios y también en los folículos primarios. Recuerden que tienen origen mesenquimal. En la medida que se forma el ganglio ya están ahí. Interactúan con las células T foliculares en el marco de la colaboración TB. Falso. Las células foliculares dendríticas tienen dos funciones. Una, producir XL13 y otra, retener el antígeno. Para presentar solo ¿quién? Al B, no al T. La folicular dendrítica con el T no interactúa jamás. Atraen las células B12 y las células T foliculares, obviamente correcta. Esa es la función del XL13. 9D es la correcta. Me interrumpen si quieren preguntar algo. La 10. ¿Cuál es correcta? ¿Cuál es correcta? A. La cadena liviana de los anticuerpos, sea capa o lambda, tiene un dominio variable y un constante, chicos, se acabó. Si fuera la cadena pesada, tiene un dominio variable y 3 dominios constantes en el caso del IgG. ¿Sí? Pero si un dominio variable tiene toda la cadena pesada y liviana. Y la liviana es cortita, tiene un solo dominio constante. La A es la correcta. Los diferentes isotipos de anticuerpos se clasifican como tales en función de las secuencias aminosídicas, hasta ahí vamos bien, propias a sus dominios constantes, que son los del fragmento FC, no frente a sus dominios variables. Las secuencias aminosídicas de las regiones hipervariables en una molécula particular de anticuerpo son idénticas en la cadena pesada y en la cadena liviana. Falso. Las regiones hipervariables son idénticas si yo comparo en una molécula de anticuerpo
ambas cadenas livianas entre sí o ambas cadenas pesadas. Pero las regiones hipervariables, que conforman 6 regiones hipervariables, el paratope del anticuerpo, si yo comparo liviana contra pesada, tienen distintas secuencias. La vida media de los anticuerpos IgG e IgM es similar, para nada. IgM 1-2 días, la IgG entre 16 y 22 días. ¿Por qué la IgG tiene una mayor vida media que la IgM? Por el receptor neonatal para IgG. Estudien ustedes cuál es el mecanismo. Bien. Ahora lo agrando, chicos, que lo achiqué demasiado. Bien, ahora vamos de a 2. Les doy 1 minuto y ustedes empiecen a hacer una valoración sencilla. Si no pegan a la mitad de las preguntas, empiecen a plantearse si no tienen que darle segunda fecha. Voy abriendo los ayudantes y ahora seguimos con esto. Pregunta 11. En ausencia de fenómenos inflamatorios, los anticuerpos IgG se distribuyen normalmente en el compartimento vascular y extravascular. A diferencia de la IgM, que es un anticuerpo intravascular, salvo que haya daño endotelial. Para el caso de la IgG, lo mismo para los componentes del complemento. Están tanto adentro como afuera. En términos generales, en una concentración homogénea. Entonces, en ausencia de la primera falsa. Segundo, el receptor neonatal para IgG.
El receptor neonatal para IgG cumple tres funciones. La característica paradigmática del receptor es que une la IgG con alta afinidad a pH ácido y lo larga a pH neutro. Y las funciones que cumple son tres. Primero, permite el pasaje transplacentario de la IgG. 1. 2. Aumenta, como ya dijimos, la vida media de la IgG. 3. Permite que el lactante, como este receptor se expresa también en la cara luminal del duodeno del lactante, endocite la inmunoglobulina G y la pase al lecho circulante. ¿De acuerdo? Esas son las tres funciones. El receptor neonatal para IgG permite el pasaje de la IgG desde la sangre al compartimento clovascular falso. Pasa por las uniones interepiteliales, no requiere el receptor. La estructura pentamérica de la IgG facilita el reconocimiento de antígenos con alta avidez correcta. La IgM normalmente tiene menos afinidad que la IgG. ¿Alguien se anima a diferenciar qué concepto, el concepto de... Ustedes cursaron bioquímica. ¿Quién me dice, se acuerdan que cursaron bioquímica? ¿Tienen recuerdos gratos? ¿Qué diferencia hay entre el concepto de afinidad y avidez? El concepto de afinidad siempre es un concepto donde estamos hablando siempre un ligando y un receptor, ¿no? Ambos tienen que ser monovalentes. Un ligando monovalente, una patita del anticuerpo con una valencia del antígeno. En el caso de la IgM es un pentámero, tiene 10 valencias, de las cuales se utiliza 5 por impedimentos estéricos. Es decir, ¿qué diferencia la avidez? Si yo tengo una sola patita de la IgM con el antígeno, tiene una avidez X, 2. Pero cuando yo quiero ver con qué fuerza la segunda patita reconoce otro epitope, ese anticuerpo ya está unido por una patita. Entonces no que pasea por cualquier lado, está muy cerquita del epitope. Entonces la segunda patita va a interactuar más fácilmente. La tercera patita más fácilmente aún, la cuarta y quinta más aún. Entonces el concepto de avidez involucra interacciones múltiples que hacen que aumente la fuerza con la cual reconoce. En cambio, el concepto de afinidad, desde el punto de vista bioquímico, es una interacción monovalente. La IgM puede tener baja afinidad, pero puede tener alta avidez. Esa es la correcta. La IgM e IgD coexpresadas por el linfocito B2 naive expresa diferentes paratopes. Falso. Falso. El linfocito B2 maduro. Para nosotros maduro es que completó la ontogenia. Y naive significa que todavía no reconoció el antígeno en el órgano linfático secundario. ¿Qué expresa el linfocito B2 maduro naive? Coexpresa IgM e IgD. Y esa IgM e IgD tienen las mismas especificidades, por lo tanto los mismos paratopes. Quiere decir que la correcta es la 11C. 12. En los niños menores de 1 año, las células B1 no producen o producen niveles muy bajos de anticuerpos naturales. Correcta. Están las células B1, el número es normal. Recuerden que la ontogenia de las B1 es el hígado fetal. Pero no tienen, ¿por qué están inmaduras y no producen? La razón de fondo es que lo expresan CD21. Lo expresan después, cuando el chiquito cumple 1 año y medio, 2 años. Pero entonces, en concreto, no producen anticuerpos naturales. No producen anticuerpos naturales o producen muy bajas concentraciones hasta los 2 años. Y es por eso que los chiquitos no los vacunamos con vacunas polisacáridas para hacer frente a bacterias capsuladas, sino con vacunas conjugadas. ¿Y qué ventaja tiene esto para el chiquito? Una sola ventaja potencial. ¿Cuál es? Trasplantes. Los chiquitos, ustedes no pueden soportar un trasplante avo incompatible, lo destruyen sus anticuerpos naturales. Como los chiquitos no tienen producción de anticuerpos naturales, aceptan trasplantes avo incompatibles. Y eso ha salvado la vida de centenares de miles de chiquitos una vez que nos dimos cuenta de este asunto, que no fue hace tanto. Pregunta. Respuesta tiene que ser sincera. Va a haber quizás una tercera o una cuarta parte de ustedes que van a
hacer pediatría. Básicamente entre las mujeres es una disciplina hermosa como tantas otras. Yo soy partidario de la pediatría. Cuando vayan a los hospitales de niños, Larraham, Casa Cuna o Gutiérrez, los tres muy buenos, van a ver como hay muchos chiquitos que padeciendo una leucemia o linfoma, básicamente leucemias y leucemias linfoblásticas, andan mal, son sometidos a inmunosupresión o a radiación myeloablativa, etc. Y los chiquitos, a la espera de un trasplante de precursores hematopoyéticos, mueren. ¿Por qué mueren? Porque no hay una médula, no hay un donante que sea histocompatible. Ustedes como futuros médicos, que el que eligió medicina para hacer plata se equivocó. Deje medicina en tercer año y haga otra cosa, cruce enfrente, licenciatura en ciencias económicas, etc. Así que medicina para ayudar a los demás, o si no se equivocaron raudamente de carrera. ¿Cuántos de ustedes son dadores de eso que llamamos médula ósea? Tienen que estar registrados. Es una barbaridad que en medicina ya tan pocos dadores, porque son chiquitos que esperan y se mueren. ¿Qué significa ser dador? Antes yo entiendo, porque antes se involucraba. El dador siempre fue lo mismo en la primera etapa. Hay dos etapas del dador. Primera etapa le sacan 2 tubitos de sangre. Incluso en clínicas hay un centro, en hospitales, en Garraham hay otro, hay varios centros. 2 tubitos de sangre. Y les hacemos el haplotipo. ¿Qué moléculas de clase 1 y clase 2 se expresan? Y nos quedamos con eso. Y por ahí ustedes se mueren de viejos, con nietos, y nadie lo llamó nunca. Pero por ahí surge un chico en la India que necesita un trasplante. Los datos de ustedes, el haplotipo, van a una base de datos mundial que se maneja muy bien, en forma absolutamente decente y coordinada. Entonces ese chiquito, si recibe con ustedes la médula de ustedes, que no es la médula, se salva. Si no, muere. Porque no hay tutía, no hay con qué darle si no. Antes le hacíamos una... Entonces, vos eras el dador que necesitábamos para ese chiquito de la India. Entonces te llegaba una cartita y te decían a vos, ¿usted quiere o no? Si quiere, venga y le hacemos una punción de médula. Y vos por ahí arrugabas. Por eso, no se hacen más punciones de médula. Lo que se les da ahora es una de las citoquinas que producen sus propios macrófagos, que es el factor estimulante de la formación de colonias de granulocitos. Se los damos y a los 2 días o 3 días le sacamos sangre, como dar sangre. ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Tener una febrícula. 37,5, no pasa nada. No hay factor de riesgo asociado. Y eso es en el caso de que haya un chiquito que reclame y ustedes le salvan la vida. Entonces replantéense. Ahora es mucho más benigno el protocolo, carente de riesgos absolutamente, y o no nos molestan, o si los molestan es porque están a punto de salvar la vida a un chiquito, acá o en cualquier lugar del mundo. ¿De acuerdo? Nada que ver con la pregunta. En los niños menores de 1 año las células B1 no producen célula correcta, las células B1 no expresan CD21 falso, no expresan los chiquitos menores de 2 años, después sí expresan, si no, no funcionarían nunca. No se activan en respuesta a antígenos proteicos falso, quiere decir que la correcta es la A. ¿Alguna duda de células B1 ser marginales del vaso o algo parecido? Preguntas 13 y 14. Bien, vamos a los enunciados.
En relación a la colaboración establecida entre el T y el B2. A. ¿Requiere el procesamiento antigénico por la célula B2? Sí. ¿A través de la vía endocítica? Sí. ¿A través de la vía endógena? No. Porque endógena es presentación por clase 1, no sirve nada para la colaboración TB. ¿Es indispensable para la formación del centro germinal? Sí. Lo mismo sería si yo les digo, ¿es indispensable para la generación de memoria inmunológica, aumento de afinidad de anticuerpos, switch isotípico? Sí. En la primera instancia de colaboración, pero no en la segunda, es requerida la interacción 40 ligando 40 en ambas. Sí. A ver, chicos, digo por los orales que tuvimos finales y algunos fueron orales. Esto es muy fácil, pero nunca termina el concepto. La célula B2 toma el antígeno, lo procesa por vía endocítica, se lo presenta al T folicular. En dos ocasiones. Agarremos la primera ocasión, que es en el borde del folículo. Ok. Se lo presenta al T folicular. El T folicular, que ya fue diferenciado como T folicular, vuelve a activarse y expresa 40 ligando. El 40 ligando interactúa con el 40 del B y esa es la segunda señal de activación. Algunos hablan de una tercera señal de activación. No importa si la llamamos tercera, parte de segunda, que es la producción de citoquinas por las células T foliculares. En el escenario de la colaboración TB, las células T foliculares producen IL-21, IL-10 y IL-4. ¿De acuerdo? Producen IL-21, que es la misma citoquina que condujo todo el proceso de diferenciación de la T folicular. Entonces, en relación, no. En ambas, estamos en la 13C. En ambas instancias de colaboración es importante, y la D, el fenómeno de hipermutación, no requiere a las enzimas RAC1 y RAC2. Eso es para diferenciar hipermutación de recombinación. Entonces, la opción es la 13B, la 14. Las moléculas de clase 2 y también las de clase 1 son heterodímeros. Siempre es enotiledímero alfa beta. Se diferencian en dos cuestiones. La de clase 1, la cadena beta no es polimórfica. ¿Qué significa polimorfismo? Jamás contestan bien en los orales. Polimorfismo no tiene que ver con expresar muchos genes. Polimorfismo es alelos, multiplicidad de alelos para cada gen. Ustedes a lo sumo tienen 2 alelos para cada gen, pero en esta aula hay muchos alelos distintos para cada uno de los genes. El polimorfismo se refiere siempre a multiplicidad de alelos. Ambas son heterodímeros, dijimos que hay dos diferencias. Primero, que la cadena beta 2 microglobulina no es polimórfica, todos tenemos la misma. Y lo segundo es que el surco que alberga el péptido antigénico en la molécula de clase 2 involucra dos cadenas. En cambio, en la molécula de clase 1 solamente los dominios externos de la cadena alfa. Entonces la primera es la molécula de clase 2, pero ambas son heterodímeros, es falsa. La molécula de clase 1 y 2 unen el péptido antigénico en el retículo. No, la de clase 1 sí, la de clase 2 une el endosoma tardío. La autofagia promueve la presentación de antígenos presentes en el citosol a través de la... ¿Qué es la autofagia? La autofagia es un mecanismo por lo cual hay algo en el citosol. De repente el Golgi cede membranas y se forma una vacuola. Una vez que se forma, el antígeno estaba en el citosol, pero se formó una vacuola. Una vez que la vacuola se forma, es como si el antígeno hubiera sido endocitado, aunque efectivamente no lo fue. Y entonces se presenta por clase 2. Hay dos formas de presentación cruzada. Una es autofagia, que permite un antígeno citosólico presentarlo por clase 2, y otro es la cruzada, que permite que un antígeno que es endocitado se escape del endosoma al citosol y sea presentado por clase 1. Entonces esta es correcta porque refiere a una de las dos formas fidedignas de la presentación cruzada. La última, el polimorfismo, ¿se refiere a la existencia de múltiples genes? No, de múltiples alelos para cada gen, ¿de acuerdo? HLA complejo mayor es un tema complejo. ¿Alguien quiere preguntar algo, alguna duda? Vamos a la 15 y 16.
Pregunta 15. Presentación cruzada de antígeno que resulta en la activación de TCD8. Es lo que recién mencionábamos, un antígeno endocitado que escapa de la vacuola, toma al citosol y en el citosol lo agarra el proteosoma y sigue su ruta. ¿En qué situaciones es importante? En dos, solo en dos. No en todos los casos, pero esas dos son muy importantes. Primero, inmunidad antitumoral. Los anticuerpos en inmunidad antitumoral no sirven para nada. Lo que sirven son las células TCD8. Para activar las células TCD8, la dendrítica, para activar un CD8 naive, tiene que presentar por clase 1. Quiere decir que el antígeno tumoral tiene que estar en el citosol. ¿Cómo va a ser un antígeno de un tumor para estar en el citosol? La célula tumoral no infecta a la célula dendrítica. Y después, si yo endocito algo, que sí endocito, porque en todo tumor hay un foco necrótico en la medida que crece, si yo endocito va al compartimento vacuolar, se presentará por clase 2. La vía cruzada es importantísimo en esto, porque permite, no estudiamos el mecanismo y obviamente no se lo vamos a preguntar, hay dos submecanismos distintos, muy complicados molecularmente, no tiene sentido. Endocitamos el antígeno tumoral, lo tenemos en la vacuola y de alguna manera que a ustedes no les compete saber, escapa al citosol. Y eso es importante en inmunidad antitumoral y es importante en inmunidad antiviral. Frente a todos los virus, no. Frente a los virus que tienen mucha dificultad para infectar células dendríticas, por ejemplo el HIV. El HIV, ¿a quién infecta? ¿Cuál es el target, el blanco del HIV? Los linfocitos T CD4. Expresan CD4. ¿Tienen que expresar algo más o no? ¿Vieron HIV en virología? No. Ah, no vieron, ok. Tienen que expresar un receptor que es CD4 y un correceptor, que puede ser CXR5 o CXR4, ¿de acuerdo? Un receptor y un correceptor. Las dendríticas expresan muy poquito CD4, entonces no son target permisivos a la infección por HIV. Entonces la presentación cruzada frente a HIV y otros virus que infectan poco a las células dendríticas también es importante. Entonces, primera opción, promueve la modulación, no, me equivoqué. Es efectiva, arriba, en relación a la activación de las células TCD8 efectoras, pero no naive, falso. Si hay, es efectiva para todas las TCD8. Segundo, cumple un papel destacado para el caso de infecciones virales que presentan una gran capacidad a fin de infectar a las células dendríticas, no. Infecciones virales que les cuesta mucho infectar a las dendríticas. Requiere de la participación de las moléculas de clase 2, de P, de Q y de R, son las tres moléculas de clase 2, no, porque requiere de la presentación por clase 1. ¿Requiere de la participación del proteosoma? Sí, por el antígeno liberado al citosol lo tiene que fracturar el proteosoma. La correcta es la D. Interacción CD40 ligando. ¿Quién expresa cada cosa? CD40 lo expresan las células presentadoras profesionales, linfocitos B, macrófagos y dendríticas. Cuando alguien expresa algo, ustedes para probar el examen tienen que saber quién lo expresa y si es constitutiva o inducible. CD40 es constitutiva. CD40 ligando, ¿quiénes lo expresan? Las células T cuando se activan. Quiere decir que es solo las células T y es inducible, ¿de acuerdo? Bien. Promueve la maduración de las células dendríticas convencionales o mieloides. ¿Verdadero o falso? Verdadero de acá a la China, chicos. A ver, cuando nosotros se lo explicamos titulado distinto. ¿Cómo hace una dendrítica para activar un linfocito TCD8 naive? Nosotros decimos, al TCD4 naive lo activa fácil, al TCD8 naive requiere un mayor tenor de coestimulación. Por lo tanto, tiene que interactuar con un linfocito TCD4 antes para poder activarlo. ¿Dónde se produce esa interacción? En el órgano linfático secundario. ¿En qué área? En el área paracortical. La dendrítica interactúa con el T, le presenta un péptido al T. El T se activa y expresa 40 ligando. Y el 40 ligando interactúa con el 40 de la dendrítica. Y esa interacción 40 ligando 40, ¿qué es lo que hace? Aumenta el tenor de coestimulación en la dendrítica, es decir, la madura. Entonces la opción esta, ¿promueve la maduración? Absolutamente sí. Promueve el incremento de moléculas coestimulatorias, que es lo mismo que la maduración. Participa en la ontogenia, en la selección positiva, para nada. No hay nada en ontogenia que nos relacione con 40 ligando.
¿Promueve la contracción clonal? No. Los linfocitos T se activan y se expanden. Esa expansión dura una semana, 8 o 9 días, y luego se contrae y muere el 90 y pico % de las células expandidas. ¿Cuáles son las moléculas? Son todas moléculas inhibitorias. Básicamente hay 3 sistemas que promueven la contracción. Primer sistema CTLA4, segundo sistema PD1 ligando, tercer sistema FAS ligando. CD40 es estimulatorio, jamás promovería la contracción. Las células foliculares dendríticas promueven la expresión de CD40 por parte de las B2, falso, 40 es constitutiva. Las células foliculares dendríticas retienen antígeno y producen CXL13, no hacen otra cosa. La correcta es la A. Preguntas 17 y 18. Bien, vamos un poco rápido, si tienen alguna duda me interrumpen. Ontogenia de células B2. Los linfocitos B2 que ingresan al vaso expresan un pre-BCR, falso. El pre-BCR es el que está integrado por la cadena pesada MU rearreglada y la cadena liviana sustituta. Los que van al vaso expresan ya la IgM con ambas cadenas rearregladas. Son inmaduros porque no expresan IgD junto con la IgM. La A es falsa. No existe selección negativa. Falsísimo. El vaso básicamente sirve para selección negativa, pese a lo cual todos nosotros vamos a tener clones B autorreactivos. ¿De acuerdo? Todos ustedes tienen clones B y T autorreactivos, dando vueltas. Y si ustedes no tienen autoinmunidad y yo puedo ser más propenso, es porque en la gente mayor las células T regulatorias empiezan a tener falencias importantes. En ustedes andan muy bien, en mí no andan tan bien. Entonces, en general, a partir de los 50 y pico de años ya tienen mayor propensión a fenómenos de autoinmunidad. Entonces sí existe selección negativa, obviamente. El fenómeno de edición del BCR involucra la participación de RAG1 y RAG2. Hay que rearreglar nuevamente una cadena liviana, obviamente correcta. Las células estromales de la médula ósea, en médula ósea no se expresa el factor de transcripción aire. ¿Estamos? Es solamente en la médula tímica. 18. El interferón gamma promueve la expansión de las células TH1, falso. El interferón gamma hace dos cosas: activa los macrófagos en un perfil clásico y después promueve la inmunidad antiviral, promoviendo la memoria TCD8, activando NK. Quien expande es la IL-2, no el interferón gamma. La IL-2 induce la diferenciación de las células TCD4 en un perfil TH1, falso. La IL-12 y el interferón gamma. El interferón gamma promueve el desarrollo del perfil TH17, falso. El interferón gamma inhibe la producción de interferón gamma y la expresión de CD40. Ligando por parte de las células TH1, estamos viendo un pulmón infectado por tuberculosis. Llega a la célula TH1, ve un macrófago que está infectado. ¿Y qué es lo que hace? La célula TH1 vuelve a reconocer epitopes, se activa, libera interferón gamma. Y además al activarse expresa 40 ligando, que interactúa con 40. Y esas dos señales tienden a producir la activación del macrófago.
no solamente el interferón gamma, sino 40 ligando también. La 18D es la correcta. A ver, chicos, hagan ustedes un balance. Yo voy a dejar minuto y medio, 2 minutos. Y después vamos a ver cuáles son las correctas. Fíjense cómo están en relación a estas preguntas. Estaban. Que si se las muestro era muy fácil. Este examen se lo colgamos mañana en la página web. Así lo tienen, no tienen que hablar. La 21, la última opción no se lee toda. Bien, vamos. Perfil TH2. La IL-5 induce la activación del eosinófilo. La IL-5 induce la producción de eosinófilos en médula ósea. Es quimiotáctica para eosinófilos e induce la activación del eosinófilo. Pero el target es el eosinófilo. La citoquina que activa los mastocitos es la interleuquina 9, al igual que la IL-5 propia del perfil TH2. La primera es falsa. Citoquinas producidas por el epitelio pueden inducir la diferenciación de la célula TC4 en un perfil TH2. La inducción paradigmática del perfil TH2 es por la interleuquina 4. Pero sin embargo, que la producen las células TH2 o otros linfocitos que ustedes no vieron, no importa. Pero hay citoquinas, una familia de citoquinas producidas por el epitelio, que son la IL-33, la IL-25 y la timopoyetina de la estroma tímica, que es TSLP. Esas tres citoquinas son capaces de inducir la diferenciación de las células TCD4 en un perfil TH2. Entonces es correcta la segunda. La IL-9 dijimos que no trabaja sobre los eosinófilos sino sobre los mastocitos. Es falsa, quiere decir que la correcta es la B. 20. Perfil TH17. Las células TH17 no producen interleuquina 23. La interleuquina 23 la producen macrófagos y dendríticas, y lo que hacen es expandir a las células ya diferenciadas en un perfil TH17. La B es correcta. La IL-17A estimula al epitelio. Y estimular al epitelio es un tríptico, 3 respuestas. IL-8, péptidos antimicrobianos y mucina producidas por el epitelio. Lo mismo hace la IL-22. La diferencia es que la IL-17 además activa los leucocitos. La segunda es correcta. Promueve el desarrollo de respuestas tolerogénicas en absoluto. Es inflamatorio igual que el perfil TH1
inhibe la activación de células B2, en absoluto no tiene nada que ver con las células B2. La 21. Las células T regulatorias naturales, ya lo vimos, producen TGF-beta y L10, no producen IL4, falsa la A. Requieren ser activadas por antígenos en los órganos linfáticos secundarios a fin de mediar su actividad supresora, correcta. Las células T regulatorias naturales tienen que ser activadas y expandirse en los órganos linfáticos secundarios. Adquieren la expresión de FOXP3 en órganos linfáticos secundarios, falso. Salen del timo con FOXP3. Ejercen su función supresora sobre los clones T autorreactivos y también sobre los clones T que trabajan en la respuesta inmune antimicrobiana. Es decir, que esa es falsa también. Bien, chicos, la 22. La 23 es muy fácil. La 22, ¿cuál es? D. No, es la C. Veamos por qué. Todos nosotros tenemos clones T autorreactivos en periferia. Para silenciarlos, uno de los mecanismos es que ese clon T, naive todavía, sea activado por una célula dendrítica. Para silenciar ese clon, la célula dendrítica le tiene que presentar el péptido, señal 1, pero no le tiene que dar señal 2. Quiere decir que sí tiene que tener el péptido antigénico, pero tiene que expresar bajo tenor de moléculas costimulatorias o nula. Porque si no le presenta péptidos, no silenciamos al clon. No lo alergizamos y no lo matamos. Para matar algo tenemos que darle señal 1 y ausencia de señal 2. Entonces, fíjense, la A es su interacción con células dendríticas convencionales maduras, que expresan alto, maduras significa que expresan alto 80-86, pero que no expresan epitopes. Si no expresan epitopes no podemos silenciarlo. Su interacción con células dendríticas convencionales inmaduras, que no expresan epitopes. Ahí ven, no nos sirve porque no expresan epitopes. La C es que expresa el epitope, pero no expresa moléculas costimulatorias. Ese es el gran mecanismo de silenciamiento. Porque si estamos en la opción D, que es expreso moléculas costimulatorias y expreso el epitope, estoy activando el clon T autorreactivo. No lo estoy silenciando, ¿de acuerdo? Entonces la C. La 23. ¿Cuál de los siguientes? Siempre los exámenes nuestros son muy parecidos. Siempre hay 4 o 5 preguntas de estas. ¿Cuál de los siguientes elementos cumple o no cumple? Y siempre preguntamos lo mismo, chicos, en distinto orden, pero siempre lo mismo. Es decir, si estamos hablando de tuberculosis, no actúa ¿qué cosa? Los anticuerpos.
Si estoy hablando de inmunidad antiviral, ¿qué es lo que no actúa? ¿Actúan los anticuerpos? Sí. ¿Actúa el perfil TH1? Sí. ¿Actúa el perfil TH17? No. Y el perfil TH2 no. El asunto es discernir los elementos como pertenecientes a uno u otro perfil. Esto es inmunidad antiviral. La IL-12 sí, porque promueve la activación de NK y la memoria TCD8. La IL-23 no, porque es el perfil TH17. Y el TH17 es contra hongos y bacterias extracelulares. La cadena invariante. La cadena invariante es crítica para presentar por clase 2. ¿De acuerdo? Presentar por clase 2 es, por ejemplo, activar células TH1 o activar células T foliculares. La cadena invariante es importante. Y la IL-21 tiene que ver con la diferenciación de las T foliculares y la producción de anticuerpos. Entonces, la única que claramente no es TH17 y IL-23. También sería no si yo hablo de IL-4 o si hablo de IL-9. Sí. No. Las células TH17 no producen interleuquina 23. La interleuquina 23 lo producen los macrófagos y las células dendríticas. Y la función que tiene es expandir las células TH17. Entonces no la producen las células TH17, pero es crítica para expandir las células TH17. Está bien la aclaración que solicitás vos. Está perfecto. ¿Está claro? Siempre, chicos, yo hablo de tuberculosis. ¿Y qué va a hacer? Van a ser células TH1, células TCD8, citotóxicas también, no va a haber anticuerpos. Si hablo de inmunidad frente a parásitos helmintos, va a ser todo lo que es respuesta TH2, no la respuesta TH1 y así nomás. Y si yo le digo, por ejemplo, la ausencia de CCR7, joroba todo, porque CCR7 no tenemos, entonces hay cosas que joroban todo. O la ausencia de moléculas CD80, 86, o la ausencia de colaboración por 40-40 ligando, etc. Últimas dos preguntas, chicos. Vamos con estas dos. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de respuestas contribuye a la resolución de una respuesta inflamatoria aguda? La inmigración de los neutrófilos desde el foco infeccioso al compartimento. Para ustedes, los neutrófilos acceden al foco infeccioso, mueren ahí. Jamás retornan a la circulación. Ahora estamos viendo cosas un poco distintas, pero para ustedes, bórrense de la cabeza. Falsa. El secuestro de la IL-2, eso podría ser por parte de las células T regulatorias inducibles de tipo TH3, no secuestran IL-2, porque lo expresan en forma sostenida CD25. Entonces esa es falsa. La degradación del componente C1Q del sistema complemento por el C1 inhibidor, falsa también, porque el C1 inhibidor lo que hace es disociar C1R y C1S, no es que degrada el C1Q. Entonces todo es incorrecto. Inflamosoma. El inflamosoma es la estructura que cuando una célula se activa a través de NLP3, a través de receptores NOD, forma un inflamosoma cuya función central es producir la forma activa de la IL-1.
Su activación conduce a la síntesis del precursor de la IL-1, pero IL-1 no. Esto es inducido a través del receptor Stol. La fagocitosis de células apoptóticas por el macrófago no induce nunca nada inflamatorio. Entonces no va a inducir el ensamblado de inflamosoma. Lo que hace es inducir IL-10 y TGF-beta. Los componentes del inflamosoma se ensamblan en el compartimento endosomal falso. Se ensamblan en el citosol, todo es incorrecto, la última. ¿Estamos? Chicos, ¿alguien quiere preguntar alguna duda conceptual? Bueno, vayan a las tutoriales del piso 13, vayan, esperen un minuto que ahora abrimos el aula.